Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 3 de agosto, hablando acerca de el juez como sujeto procesal, digamos, encargado de resolver el conflicto o el sujeto procesal más influyente dentro del proceso. Más influyente porque es el que al final toma la decisión de resolver el conflicto entre las partes. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de los requisitos generales para ser juez, requisitos adicionales, y también mencionamos inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de esta profesión. Vamos a dejar eso ahí y vamos a pasar a hablar de otro tema del juez, que son las obligaciones de los jueces. ¿A qué están obligados los jueces? Obligaciones que estos tienen. La primera obligación, y yo creo que una de las más importantes, es resolver los procesos en derecho. Es decir, aplicando la ley, ¿cierto? Resolver los procesos según la ley. Si no hay ley aplicable al caso, entonces deben acudir a las fuentes subsidiarias del derecho, que la doctrina, la jurisprudencia, en fin. Pero en ningún caso puede dictarse sentencia inhibitoria. Es decir, el caso no se puede dejar sin resolver. Porque la sentencia inhibitoria lo que hacía era que el juez emitía una sentencia donde decía, hombre, no tengo los suficientes materiales probatorios para fallar. No hay una ley aplicable al caso, por lo tanto yo no puedo resolver ese asunto. En fin, cualquier cosa, pero dejaba el conflicto sin resolver. Eso está totalmente prohibido. Al juez le dicen, usted por A, por B o por C, pero tiene que dar respuesta. ¿Por qué? Porque es que la gente acude a la jurisdicción para resolver un conflicto de manera pacífica. Pero si no logra obtener respuesta dentro de la jurisdicción, fácilmente las personas se toman justicia por propia mano. Y eso genera violencia. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Queremos mantener una convivencia pacífica. Entonces queremos evitar ese tipo de circunstancias. Precisamente por ello, entonces, en Colombia está prohibida la sentencia inhibitoria. Usted tiene que resolver el caso. Entonces, eso le impone al juez un reto, ¿sí? De que él siempre tiene que dar respuesta. El proceso no se puede quedar sin respuesta. Pero el otro reto está en la primera parte de esta obligación. Y es cuando decimos que el juez está obligado a fallar en derecho. Y ahí hay una ruptura con la imagen poética que la gente tiene de los jueces. La gente piensa que los jueces resuelven amparados en la justicia. Eso es relativamente cierto, porque el juez no puede fallar únicamente conforme a lo que es justo. No, el juez tiene que fallar según la ley. Algunas veces eso no va de la mano. Lo veíamos ayer con los casos que analizábamos, ¿cierto? No, que es que por este tecnicismo quedó por fuera. No, no, pero es que ese tecnicismo está en la ley. Es que eso hay que hacerlo. Entonces, entendiendo uno que el juez falla conforme la ley, usted entiende cómo funciona el sistema
y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este sistema. ¿Sí? Una de las, digamos, circunstancias que a la gente a veces le genera mucho escozor es precisamente que no importa si una determinada decisión es justa o no para que el juez la tome. Es decir, el juez, lo de mirar si esto es justo o si no es justo, no está dentro de su análisis primario. Él lo que tiene que mirar es si esto es legal o no es legal. Si esto está en la ley o no. Entonces, por eso es que uno ve casos con decisiones tan particulares y tan disímiles unos de otros. ¿Sí? Entonces usted dice, por ejemplo, algo que genera mucho escozor en Colombia. Una persona atropella a alguien y entonces le meten una pena privativa de la libertad de 10 años, pues, por decir cualquier cosa, por matar a una persona, por poner cualquier ejemplo. ¿Sí? Y entonces la gente dice, ah, pero venga, y entonces ¿cómo hay guerrilleros de las FARC en el Congreso sin pagar ni un día de cárcel? Y esos han matado como 3 o 4 mil personas. Si usted compara las dos situaciones, de primerazo eso no parece justo. Porque ¿cómo va a hacer que una persona que mató a uno, a otro, pero en una situación accidental, pague cárcel y los otros no? O sea, eso hay un desbalance ahí. Pero es que la forma de llegar a eso no es poniendo esas circunstancias en una balanza. Es que cada uno de esos dos casos tiene una ley que lo respalda, en la cual el juez hizo lo que estaba conforme a la ley. ¿Sí? Entonces, en el caso del señor que atropelló al otro, había una ley que específicamente menciona ese tema y decía, la sanción es esta. Y en el otro caso, también existe una ley que lo que hizo fue conmutar esas penas por esos delitos y que permitió que estas personas accedieran a eso. Eso es justo. Hombre, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿eso es legal? Así, sí lo es, claro. Eso había que hacerlo de esa forma. Ah, ok, correcto, entonces está bien hecho. Y entonces eso muchas veces le genera a la gente, lo que le digo, escozor, rabia. Pero es que usted tiene que entender cómo funciona el sistema. El sistema en ese momento funciona así. Se dieron unas circunstancias específicas que dieron a que el sistema funcionara de esta manera. Y el juez no está para aplicar justicia, el juez está para aplicar lo que dice la ley. Y eso es muy rompedor. Pero esa es su función principal. Sobre todo, que cuando nosotros hablamos de un valor como la justicia, es supremamente difícil definirlo. Si yo les preguntase una definición de justicia, o no me la dan, o seguramente me dicen que es dar a cada quien lo que se merece, que es una definición de un jurisconsulto romano llamado Ulpiano, pero no sobre la justicia, sino sobre la equidad. Entonces, la misma definición de justicia es problemática. Es muy complejo definir ese valor. Es como esas cosas que nosotros sabemos qué es, pero nos da muchísima dificultad definirlo. ¿Sí? Como que cuando sabe uno que uno está enamorado. Es de mucha dificultad definirlo, pero uno sabe que es así. Es así, similar a eso. Circunstancias que, digamos, faltan las palabras para definirlas. Y la justicia es así. Entonces, ante un concepto tan conflictivo como la justicia, más bien se acude a otros conceptos como la equidad, que es más fácil de definir. Lo que le digo, dar a cada quien lo que se merece.
Pero siempre hay que entender que el juez no falla conforme a la justicia, sino conforme a la ley. Que ya en el caso de que no haya ley, uno de los factores subsidiarios sí es la equidad para resolver, pero como factor subsidiario ante la ausencia de ley, para que eso siempre quede claro. ¿Listo? Entonces, por eso es que usted en Colombia ve algunas decisiones que usted dice, hombre, pero eso no es justo. No es justo, pero es legal. El otro día, explicando esto, llega alguien y me dice, profe, vea, lo que pasa es que mi novio, el papá los abandonó a él y al hermano cuando ellos estaban pequeños. Y no les dio ni 1.000 pesos, ni con qué envenenasen. Nada. Tiempo después, la mamá lo sacó adelante y ellos montan una empresa y les empieza a ir muy bien y se vuelven profesionales y se especializan y toda la cosa. Y al cabo de los años, vuelve y aparece el señor, ya un anciano, y los demanda en alimentos a ellos. ¿Y sabe qué es lo peor, profe? El juez le acepta la demanda y los pone a pagar como 3 millones de pesos mensuales. Y el tipo no les dio una menta en toda la vida, ni una menta. ¿Eso es justo? No, no es justo, pero es legal. ¿Cómo así? El artículo 411 del Código Civil dice que usted le debe alimentos a los descendientes y a los ascendientes, siempre y cuando haya necesidad del alimentario y capacidad de pago del alimentante. La obligación surge de la ley, de que la ley dice, usted le debe alimentos a este. Y tiene como requisito que haya necesidad de los alimentos y capacidad de pago de los mismos. No que se haya pagado antes. Entonces, cuando se viene a demandar, el juez mira el artículo 411 del Código Civil y dice, ah, sí, señor, este señor se le debe alimentos por ser el papá. A ver el registro civil de nacimiento de ellos. Ah, sí, señor. Este señor es el papá. ¿Y cuánto es que necesita usted? Tanto. ¿Y qué capacidad de pago tienen? Ah, ok, listo, cuota alimentaria. ¿Es justo? No. ¿Es legal? Sí. Entonces, mírelo. Y ahí me salía el penal, que es el más fácil de poner, en el que uno puede poner casos. Estamos en derecho de familia. Entonces uno tiene que entender cómo es que funciona el sistema y de esa manera usted tiene un panorama más completo. Entonces los jueces en Colombia deben fallar en ley, en derecho, no en justicia. La justicia se puede utilizar como un valor subsidiario, pero no es el foco principal. El foco principal es la ley. Punto. ¿Dudas? No, señor. Segunda obligación del juez entonces. La segunda obligación del juez es motivar sus providencias. Es decir, que el juez siempre debe indicar las razones por las cuales toma una decisión. Cuando nosotros hablamos de providencias, nos referimos a las sentencias y a los autos, ¿sí? Que son las otras decisiones que se toman dentro del proceso, pero que no implican la solución del conflicto. Todas las decisiones del juez, todas, absolutamente todas,
tienen que estar motivadas. Todas, absolutamente todas. ¿Cómo así? Tienen que decirse las razones por las cuales se toman. Es más, las decisiones de los jueces, como las sentencias, tienen la parte motiva, que es donde se explican las razones por las cuales se toma una decisión, y la parte resolutiva, que es la decisión como tal. Entonces, venga, yo busco aquí una sentencia. Entonces, miren, por ejemplo, esto acá que les voy a mostrar es una sentencia aprobatoria de una partición en un proceso de sucesión. ¿La ven ahí? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces, acá está la identificación del juzgado y del proceso, ¿sí? Entonces, interesado, causante, radicado, instancia primera, providencia, sentencia número 128. Decisión aprueba el trabajo de partición. Esta primera parte que vamos a ver, toda esta primera parte es la parte motiva, todo esto. Y acá abajo dice falla o resuelve. Este pedacito es la parte resolutiva, que aquí es donde va la decisión en específico, ¿sí? Primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, cuarto tal cosa y la firma del juez. Esta decisión que se toma acá, aprobar en todas sus partes el trabajo de partición de los bienes de la señora inscríbase la partición en el folio de matrícula inmobiliaria tal, protocolícese el expediente en la notaría, expídase copia. Toda esta decisión está explicada acá arriba. Entonces aquí dice, el doctor Bismarck Pineda López, mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2011, procedió a realizar el trabajo de partición, habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante el auto del 21 de octubre de 2011, dentro del proceso sucesorio de la causante María de los Ángeles Garzón Mesa. Trabajo de partición que una vez ha llegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, se hace necesario entrar a emitir sentencia probatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Sí, entonces aquí dicen qué fue lo que pasó. Y al final dice así las cosas y en razón a que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios avalúos, el juzgado primero civil municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Entonces esa es la parte motiva. Y así con todas las decisiones que puede tomar un juez en cualquier proceso. Todas las decisiones, absolutamente todas, tienen que estar motivadas. Todas. Entonces miren, por ejemplo, acá otro. Ese es otro proceso de este año. Y entonces acá empieza. Toda esta parte es la motivación y al final se toma la decisión, notifíquese y cúmplese. ¿Ya? Y así con todos, vean, les muestro aquí otro. Vean, aquí cogí una sentencia de la Corte Constitucional, la primera que vi. Sentencia C038 de 2020. Es una cosa con fotomultas. Entonces, toda esta primera parte, acá, sentencia, todo esto es la explicación de qué es lo que pasa. Sí, entonces, ¿cuál es la demanda? Personas que intervinieron, el concepto del Procurador General de la Nación, ¿sí? Consideraciones. Aquí empiezan las consideraciones de la Corte. Desde acá empieza la parte
motiva. Y entonces dice, competencia, hombre, ¿por qué somos competentes? Cuestiones previas, entonces aquí habla de unas cosas. Planteamiento del problema jurídico, método y estructura de la decisión. Tan. El principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria. Tan. Las condiciones de constitucionalidad de la responsabilidad solidaria en materia sancionatoria. Solidaridad establecida. No, Todo esto es explicando la decisión que se va a tomar más adelante. Decisión. La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible el parágrafo tal ya. Míreme la decisión, medio renglón. Y todo esto para explicar en medio renglón. Entonces, lo que hace esta obligación es evitar las sentencias prejuiciosas, arbitrarias. Entonces, hoy, por ejemplo, está en furor de todo mundo la pelea de Juergen Martínez allá en Tokio. ¿Sí? Que le robaron la pelea. Que el otro man salió hasta en silla de ruedas y todo y que fue el que ganó. ¿Sí? Esos jueces que dijeron. Y el ganador es el japonés. ¿Y por qué ganó ese man? Se le dieron, pero ¿cómo vas a decir que ganó? ¿Qué es en lo que queda en la cabeza de todo mundo? Se lo robaron, qué injusticia, por ser local, por ser negro, por ser colombiano, ¿sí? Entonces uno no sabe si fue por racismo, ¿sí? Si fue por la localidad, ¿sí? Si fue por... En fin, nos queda toda la duda de qué fue lo que pasó. Pero si salen los jueces y se dicen, vea, lo que pasa es que este le metió tantos golpes de esta y esta manera, y entonces así, entonces el cambio el otro hizo esto y esto, y la decisión y entonces tomamos en cuenta que y por todas estas razones, el ganador es aquel. Usted dice, bueno, ok. Entonces, mire que eso es lo que evitan, ¿sí? Que estemos pensando lo que estamos pensando hoy todos. De que a Juergen le robaron la pelea. ¿Por qué? Porque esos jueces, al no explicar la decisión, sino simplemente decir, ganó este, todo el mundo se queda, pero venga, ¿cómo? ¿Qué? Estos hicieron lo que les dio la gana aquí. Eso es lo que se quiere evitar. Eso. Entonces, por eso se le obliga al juez que todas sus decisiones tienen que estar motivadas, explicadas, para evitar esa circunstancia precisamente. Eso es lo que queremos evitar. ¿Listo? Entonces, ese principio de motivación es la garantía que tienen las personas de que los jueces no van a actuar de manera prejuiciosa. Porque es que si usted es racista, ¿sí? Y querés joder a Juergen por ser negro, fácil, ganó el japonés. Explique por qué ganó el japonés. ¿Sí? Y entonces ahí empieza usted ¿sí? Porque es que ya es más difícil explicar ese tipo de cosas. Sustentar esas decisiones. Y aun cuando se sustenten, como en el derecho, en casi todos los procesos, yo tengo segunda instancia, a mí me queda más fácil sustentar en la segunda instancia porque esa persona se equivocó y tomó la decisión de manera incorrecta. Porque es que mire los argumentos que me está diciendo aquí, mire los que está diciendo, ¿sí? Entonces, eso nos facilita a nosotros también la apelación, porque nosotros utilizamos esa misma discusión del juez, esa misma exposición de motivos y la utilizamos para que el superior jerárquico revise
cómo fue que se tomó la decisión en primera instancia. ¿Listo? Entonces, es una garantía que tenemos las personas que el juez tenga que decir por qué se tomó la decisión. Nos facilita toda la vida. ¿Listo? Entonces, el principio de motivación o la obligación de motivar las decisiones es fundamental. En Colombia eso es, vean, sagrado. ¿Dudas? Todo muy claro, profe. Tercera obligación. Decretar pruebas de oficio cuando el proceso lo requiera. Vamos a excluir de aquí al derecho penal porque el derecho penal nada tiene que ver. El derecho penal, sinceramente, es como un extraterrestre. ¿Sí? El derecho penal es raro. El derecho penal funciona de manera diferente a los otros derechos. Entonces, siempre que digamos aquí algo, generalmente no se aplica el derecho penal. Cuando se aplica, yo les digo, ¿sí? Pero generalmente no. El derecho penal es raro. Con justa razón, ¿sí? Pero es diferente. ¿Qué es esto de las pruebas de oficio? Se supone que las pruebas son aportadas por las partes. Tanto el demandante como el demandado aportan las pruebas que ellos quieren hacer valer dentro del proceso. Señor juez, mi cliente no tiene con qué pagar alimentos, mire, le pruebo. Señor juez, él sí tiene con qué pagar alimentos, mire la prueba. ¿Sí? Las partes son quien tienen que aportar las pruebas. Pero, ¿qué ocurre si las pruebas que aportan las partes no son suficientes? Con esas pruebas no se logra demostrar quién tiene la razón y quién no. Ejemplo. Estamos en un proceso de divorcio, de liquidación de sociedad conyugal. Y entonces llega el señor y dice, vea, el apartamento que vamos a repartir vale 150 millones de pesos. Mire aquí este certificado donde dice el banco que nos prestó la plata, que eso vale 150 millones. Llega el demandado y dice, un momentico, eso no vale 150 millones, eso vale 200 millones de pesos. Mire aquí otro apartamento igualitico que dice que vale 200 millones. Entonces, a mí no me puede decir que eso vale 150. Entonces, ¿qué hace el juez ahí? ¿Cuánto vale el apartamento? Lo que le tocaría hacer al juez entonces es pedir una prueba de oficio. Si no, entonces hagamos un avalúo. Hagamos un avalúo comercial. Contratemos un evaluador que haga un estudio técnico y nos diga efectivamente cuánto es que vale ese apartamento. ¿Vale 150? ¿Vale 200? ¿Vale 300? ¿Vale 100? ¿Cuánto es que vale? Y entonces se hace de esta forma. Si no existiesen las pruebas de oficio, eso nos da lugar a las sentencias inhibitorias otra vez. Porque el juez, facilito, llega y dice, como no hay pruebas suficientes, como lo que presentó una parte dice una cosa y lo que presentó otra dice la otra, entonces yo no puedo tomar una decisión porque no hay una prueba contundente. Entonces, para evitar esas sentencias inhibitorias que ya sabemos que están prohibidas, se le dice al juez, no, negro. Usted tiene que fallar. Pero es que no hay pruebas suficientes, entonces pídalas usted. Usted de oficio subsana entonces ese hueco. Usted necesita algo para estar convencido, pídalo. Pídalo usted y de esa manera falla. Porque como yo no puedo dejar el vacío,
Como yo no puedo dejar eso sin resolver, tengo que resolver. Y como no me lo puedo inventar, porque la decisión tiene que estar basada en el derecho, entonces, ¿qué hago yo? Pido las pruebas que hace falta. Listo. Ya les dije, excluido el penal. Dentro del penal esto no funciona. Están prohibidas las pruebas de oficio. Porque dentro del penal se resuelve de otra manera. Se resuelve a favor del reo. ¿Sí? Entonces, crea dudas y la persona sale libre. ¿Sí? Profe, una preguntita. Dígame. Estas pruebas de oficio no se inclinan por ninguno de los dos lados. No, las pruebas son totalmente independientes de las partes. Y generalmente se utilizan medios probatorios, como por ejemplo el dictamen pericial, donde un experto realice un estudio técnico o científico para dar un concepto al respecto. Entonces, en ese caso, uno no puede decir que la prueba está inclinada hacia A o hacia B, ¿sí? Porque es simplemente el resultado de un estudio técnico. Pero incluso otras pruebas, como las pruebas testimoniales, se supone que no van a estar inclinadas hacia nadie, porque la prueba testimonial implica que una persona cuente lo que sabe, lo que oyó, lo que dijo, lo que vio, ¿cierto? Otra persona. Entonces, esa prueba testimonial es escuchar a una persona que presenció un hecho, que le consta algo y que cuente qué fue lo que pasó. Ahí tenemos ese componente subjetivo que uno dice, ¿será que está a favor de esto o a favor de aquel? Sí, pero la prueba no se analiza sola, sino que la prueba se analiza en conjunto con todas las otras pruebas del proceso. Entonces usted, cuando analiza todas las pruebas en conjunto, usted también puede fijarse cuáles son las pruebas que no están bien, ¿sí? Porque si todo nos llega a decir, hombre, es que esto es así, 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 y eso otro qué. ¿Esa otra prueba qué? Entonces se elimina porque está mal hecha. Pero no, la idea de las pruebas de oficio es que sean imparciales, como el juez, para dar ese conocimiento al juez de qué es lo que está pasando y que pueda tomar la decisión de manera correcta. Pero como te digo, en penal se desconfía de esto, no se puede hacer pruebas de oficio. Entonces, lo que se hace es, si no hay certeza absoluta de que el sindicado o el acusado es culpable, hay que dejarlo libre. Tienen que ser que las pruebas den una certeza absoluta. Entonces eso hace que la defensa en penal sea muy diferente a la defensa en civil o en laboral o en administrativo. Porque usted en penal se puede dedicar literalmente a confundir. Confunde y reinarás, básicamente. ¿Sí? Que la fiscalía dice blanco y usted presenta una prueba que dice no, amarillo, verde, rojo, azul, naranjado. Y ya, ante la duda, ¿qué? Libre. Pero ¿cómo así? Sí, mire que todos los colores pueden. Ah. ¿Sí? En cambio, en civil eso no funciona. Porque como yo puedo pedir pruebas de oficio, tenemos todos estos, blanco, azul, verde, amarillo, listo, venga, contratemos otra prueba que nos diga cuál de los colores es. ¿Sí? Es este, listo, aquí fue ya. Entonces funciona de una manera diferente. ¿Sí? Es una herramienta súper potente que tiene el juez. Porque el juez puede decir, venga, yo tengo aquí un problema. Entonces, listo, fijemos esto por fuera. Venga, decretemos una prueba que nos hace falta y organizamos esta circunstancia facilito. ¿Ya? Pero no en todos los casos se hace. ¿Cuándo se presentan las pruebas de oficio? Cuando el juez no está convencido con las pruebas presentadas por las partes. Cuando el juez necesita todavía algo más de información, cuando el juez considera que no es suficiente lo que se presentó por las partes, que el juez dice, no, aquí hace falta algo. Sí, aquí nos quedó esto cojo.
entonces se puede solicitar la prueba de oficio, en ese caso por parte del juez. ¿Listo? Entonces, es una herramienta que tiene el juez para poder dictar sentencia de manera más fácil. Y es una forma de evitar las sentencias inhibitorias. En penal, esa prueba de oficio está reemplazada por la presunción de inocencia. Es decir, usted es inocente hasta que se demuestre con certeza lo contrario. Si no se demuestra lo contrario, con toda certeza, inocente. Entonces, la prueba de oficio se reemplaza en penal simplemente por la presunción de inocencia. ¿Listo? ¿Dudas? No, profe, quedó muy claro. Gracias. Listo. Cuarta obligación. Imponer la disciplina en el proceso. En los escritos, en las diligencias y en las audiencias. ¿Y a qué nos referimos en específico? Que el juez tiene la obligación de moderar a las personas, porque es que el proceso no es una plaza de mercado. En el proceso usted no puede llegar insultando y maltratando a la gente, porque se supone que en el proceso se va a discutir mediante el diálogo, mediante la razón, la lógica y la ley, el conflicto, no a las trompadas. Entonces, si usted no se comporta, además de que el juez puede solicitar que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura y que se le sancione, también puede ocurrir que se llame a la policía, por ejemplo, para que lo saquen del recinto. Deme un segundo, por favor. Digamos, el juez incluso puede hacer retirar a la gente con la policía. A usted no va a respetar, tal, para afuera. Además de las sanciones que le pueden caer a una persona por irrespeto a la autoridad o cualquier otra de estas cosas. Entonces el juez siempre tiene que estar pendiente y siempre tiene que actuar como el director del proceso que es. ¿Sí? Y no solo para dirigir el camino que va llevando el proceso, las etapas que se van dando, sino también para imponer la disciplina. Va a decir, bueno, un momentico que aquí es respetando. No se trata de su señoría, ay, no, sí, vale la cara. No, 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 no se trata de eso, sino el respeto mínimo que merecen todas las personas. ¿Ya? Sí, no es eso después de que entra el juez y ponerse de pie, ay, su señoría, ay, no, 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 no. No, eso no. Sino el respeto mínimo de las personas. Usted no puede utilizar, por ejemplo, palabras soeces para referirse al otro. No puede estar injuriando a las personas en el proceso. Es que esa rata asquerosa, no, un momentico. Espere, usted no puede referirse así a las personas. Entonces, a eso es a lo que nos estamos nosotros limitando en esta ocasión. A decir que el juez tiene, además de todas las anteriores, la responsabilidad de actuar, digamos, como policía, entre comillas, de la disciplina. Sí, tiene que estar ahí pendiente. Bueno, aquí es respetando. ¿Sí? Lo cual pues es un presupuesto básico de la comunicación, pero hay muchos casos donde la gente se sale de casillas y hay muchos abogados que se pasan de lanza, ¿cierto? Porque en los mismos escritos se utiliza una terminología y se utiliza un trato que uno dice, hombre, pero espérate, es que usted no puede referirse así a la gente, usted no puede tratar a la gente de esta persona, ni siquiera por escrito. Y los jueces les llaman la atención a uno y eso puede dar incluso sanciones disciplinarias. Bueno, ¿dudas? Sí, tengo una pregunta. Dígame. Dale, dale. Apagaste el micrófono, apagaste el micrófono. Ahora sí.
Otrora, los jueces tenían la potestad de multar. ¿Aún tiene esa facultad un juez de decir, lo multo con tanto aún? Sí, todavía hay multas, pero las multas tienen que estar dadas en la ley. Entonces, por ejemplo, dentro del civil, usted encuentra cosas como que a un testigo se le dice, sírvase el favor de responder la pregunta que le acaban de hacer. Le preguntan, ¿usted vio que cuánto, y la persona se niega o responde con evasivas? Y el juez le dice, sírvase responder específicamente esto, si no, puede ser multado. Y si la persona sigue multa. Si usted no va a una audiencia y no se justifica su inasistencia, puede ser multado. Y así hay varias circunstancias dentro del proceso que si usted no lo hace de manera correcta puede ser multado. Lo que sí, todas las multas tienen que estar taxativamente en la ley. El juez no se puede inventar multas así de la nada. Sí, entonces él no tiene la potestad de decir multa de tanto, no, sino que la multa tiene que estar específicamente regulada en la ley. Y sí las están. Y hay bastantes. Hay por un montón de circunstancias. ¿Ya? Entonces sí se puede. Y de hecho se ve mucho de que se multen por no acatar, digamos, las normas dentro del proceso. Una de las más comunes es la que les digo de la inasistencia injustificada a las audiencias. Esa es una multa fija y es de 5 salarios mínimos. Entonces, importante, casi 5 millones de pesos ahí por no asistir a una audiencia sin justificación. Obviamente, si usted se justifica, pues Claro. eso no hay problema. Profe, ¿para dónde se va ese dinero de esas multas? ¿Para dónde lo direccionan? Eso es para el Estado. Es que es una multa como cuando usted lo parten, ¿sí? Como cuando usted lo parten por pasarse un semáforo. Eso va para el Estado. No tiene una destinación pues que va para el juez o que es para la otra persona. No, eso es para el Estado. El Consejo Superior de la Judicatura con eso no sé qué harán. No sé cuál será la disposición específica, pero sé que es para el Estado. Pero tampoco es así como tanto como para decir, no, es que de ahí se paga la nómina de los jueces. No, tampoco es pues o sea, de ese nivel que haya tanto dinero, pues por eso no, tampoco. No sé, con eso comprarán tinto para repartir. No sé. La verdad no sé. No sé cuál será la destinación. Sé que es para el Estado. Muy bien. Continuemos. Quinta, guardar la reserva procesal. Guardar la reserva procesal. Es decir, guardar el secreto que requieran los asuntos relacionados con su trabajo. Ya que hay determinados procesos o diligencias que tienen reserva, que son secretos, o más que secretos privados, ¿sí? No son para el conocimiento público. Por ejemplo, los procesos que tienen menores de edad. Entonces, esos procesos no son públicos. Otros procesos sí lo son, casi todos, pero los procesos que tienen reserva, el juez tiene la obligación de guardar esa reserva. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación no se deberían enterar de los procesos que tienen reserva. Obviamente hay unas cosas que no, por ejemplo, las decisiones finales, pero hay ciertas cosas que no. Entonces, hay audiencias a las que puede entrar todo el mundo. Están juzgando a la persona y eso tiene unas bancas ahí, usted puede entrar. Hay otras en las que no puede entrar sino las partes dentro del proceso y nadie más. Y el juez se encarga de eso. Y que no se pueden discutir, y en fin. ¿Qué asuntos tienen reserva? Los que tienen menores de edad, los que asuntos que inmiscuida la seguridad nacional o una cosa así de índole, pues de interés público, que sea complejo el asunto, tienen reserva. En la ley están especificados qué cosas tienen reserva y qué cosas son públicas. Es
¿cierto? Pero la gran mayoría de las actuaciones son públicas, ¿listo? Y los procesos son públicos. Usted puede ir a un juzgado y decir, vea, muéstrame tal proceso. Los procesos son públicos, a excepto los que tengan específicamente reserva. En cuyo caso el juez está obligado a guardar esa reserva y a respetarla. ¿Listo? Sexto. Declararse impedido. En caso de que se presente alguna de las situaciones que están especificadas en la ley como causales de impedimento. Por circunstancias como amistad, enemistad, vínculos comerciales, etcétera. En caso de que el juez no se declare impedido, estando inmerso dentro de una causal, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Aduciendo y demostrando cuál es la causal. Tanto lo del impedimento que les acabo de decir como lo de la recusación están regulados en el Código General del Proceso. En este caso, artículos 140 y 141. Entonces, miremos el 140, declaración de impedimentos. ¿Listo? Entonces dice el Código General del Proceso. Los magistrados, jueces, conjueces, en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien, si encuentra configurada la causal, asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva. Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado, que no tiene fundamento, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y, en caso de aceptarlo, pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiera lugar a ello. Listo. ¿Cuáles son esas causales en específico? Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes. Primero,
Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Por ejemplo, el cónyuge del juez trabaja en la empresa que está siendo demandada por el despido sin justa causa. Entonces ahí puede haber un interés directo o indirecto. Entonces el juez se debe declarar impedido. Y si no, las partes lo pueden recusar. ¿Listo? Segundo, haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior. El juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. ¿Sí? Si el juez o algún familiar suyo ha conocido el proceso como juez o ha realizado cualquier actuación como abogado, asesor, testigo, etcétera, no se puede resolver el caso. Tercero, ser el cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. O sea, el juez no puede ser hermano, primo, sobrino de alguna de las partes. El juez, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral tercero, curador o consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. Quinto, ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Sexto, existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3 y cualquiera de las partes o su representante o apoderado. Séptimo, haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se haya vinculado a la investigación. Octavo, haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o sus representantes o apoderados o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal. Noveno, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. Décimo, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil o primero de consanguinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. Es decir, el juez que tiene su cuenta de ahorro y su tarjeta de crédito con Bancolombia sí puede juzgar un proceso en el que esté inmerso Bancolombia, porque como entidad de crédito sí lo puede hacer, pero si es que Pedro le debe plata al juez y Pedro está demandando, ahí sí no. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o sus representantes o apoderado en sociedad de personas. 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones en materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes en segundo grado de consanguinidad civil, pleito pendiente en el que se controvierta de la misma cuestión jurídica que él debe fallar. ¿Sí? Entonces, estas 14 causales son las que el juez, analizando la situación específica, va a decir, ah, hombre, pero es que esta circunstancia, y el juez se declara impedido. Al declararse impedido, le pasa el proceso al juez que sigue en la lista, porque hay una lista de quién es el reemplazante, pues, ¿sí? Entonces se le pasa a esa persona.
Entonces, si era el juez primero civil del circuito de Medellín, se le pasa al segundo, por decir algo. Listo, le pasa. Ese otro juez llega y analiza el impedimento que dijo el juez. Si él considera que es correcto, que allí hay un impedimento, entonces empieza a tramitar el proceso. Pero si él dice, no, ve, ¿cuál impedimento? No, esta pendejada, no. Entonces no lo puede devolver, sino que lo manda al superior jerárquico de ambos, para que el superior defina si hay o no hay el impedimento. Si sí es cierto, se queda al que le habían mandado al reemplazante el proceso. Si no es cierto, si el de arriba dice, no, esa pendejada, no, entonces se lo devuelven al juez original para que él siga trabajando en eso. ¿Listo? ¿Cómo funciona la recusación? La recusación funciona porque el juez está inmerso en una de estas causales, pero no dice nada, vea. Y empieza a tramitar el proceso. El mismo una de las partes le dice, señor juez, lo recuso por esta y esta causal. En ese caso, opera lo mismo, pasa al siguiente y toda la cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el juez debía declararse impedido y no lo hace y lo recusan y esta recusación tiene éxito, el juez puede ser sancionado disciplinariamente porque es un deber de él declararse impedido. Está actuando de manera antiética, porque usted está actuando teniendo en cuenta estas circunstancias. Entonces, fácilmente su decisión no es imparcial, sino que antes es parcial. Entonces puede ser sancionado. Contame. A ver, dos cosas. Una es, si yo soy parte de ese proceso como abogado y me consta de que puedo recusar al juez por cualquiera de esos numerales, yo me puedo dejar que esto llegue a otra instancia porque de pronto, que esa es la otra pregunta, ¿puede ser causal de nulidad esa situación? Es decir, yo soy abogado, yo maliciosamente, yo digo, no, pues yo voy a dejar que esto siga. ¿Por qué? Porque a mí me interesa y más adelante, en otra instancia, digo, yo quiero, o la recusación tiene que ser inmediata en el momento en que estamos con ese juez. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y si es causal de nulidad, porque es muy importante ahí saber, hombre, es causal de nulidad la recusación y este señor se hizo, no se dio. ¿Sí me entiende? Ahí el problema es el siguiente. Sí es causal de nulidad, pero la nulidad solamente puede ser alegada por quien no dio origen a ella. ¿Listo? Y además, si usted no la alega en la oportunidad que se le da para alegarlo, se dice que se sanea la nulidad. Entonces es muy grave, porque usted sabiendo esa circunstancia, se queda callado, sabiendo que va incluso usted a perder el proceso de cuenta de ese impedimento, ¿sí? Y usted dice, no, que esto siga, lo que vos decís, que esto siga y si pierdo, que es lo más seguro que voy a perder, solito la nulidad y sale. Pues no, porque usted la saneó al no pedirlo. Entonces ahí es donde está la clave. Claro, no, importante saberlo, ¿sabe por qué? Porque la malicia del abogado, no, venga, que es que yo, entonces yo diría que es en el momento donde se debe recusar, no dejar Claro, ahí pasar porque mismo entonces se allí cuenta, se va a sanear esa. Ok. de una, usted Muchas tiene que gracias. se cuenta, el juez lo tiene que hacer él ahí mismo. Y si no, usted taque de una, ¿sí? Listo, muchas gracias, sí. Sí, y algunas veces los jueces le tienen miedo a esto, que se declaran impedidos por cosas muy sutiles, ¿sí me entendés? Por cosas muy... No, lo que pasa es que, vean, mi esposa trabaja también en la Policía Nacional y esta persona está demandando a la policía. No, pero mira que es una entidad pública, que toda la cosa... No importa, yo prefiero poner el impedimento para que después no digan que... Sí.
Ah, no, 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 pero mira que aquí dice que cuando son entidades públicas no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando son esas entidades tan grandes, pues es muy fácil que confluyan varias personas así, como Bancolombia, que tiene ¿cuánto del mercado? Para el 40%, si no es que es más. Entonces es muy probable que el juez y el demandado sean, o sea, están demandando a Bancolombia o Bancolombia está demandando a alguien porque no pagó. Pues es muy probable que el juez tenga algún producto con Bancolombia, pues si es el banco de más penetración en el mercado en Colombia, ¿sí? O Tigo, ¿sí? Pues es muy probable que el juez tenga un celular de esa marca, pero eso no lo declara, no le impide decidir, digamos, de manera correcta, porque pues eso es simplemente un fenómeno que se da por estas mega empresas. Pero lo que sí es que la empresa familiar del juez o de la esposa del juez está siendo demandada por un trabajador que no le pagaron pensión. Ah, no, venga a ver, porque es que el juez ahí mismo dice, venga, es que el clavo aquí esta gente y entonces después que el que se ve perjudicado soy yo, ¿no? Entonces eso es lo que queremos evitar. Siempre tratando de eliminar lo que pueda evitar que el juez sea imparcial. La idea es que el juez sea lo más imparcial posible. Entonces, si hay alguno de estos vínculos, ya la decisión no es parcial. ¿Usted se imagina a Álvaro Uribe Vélez como juez juzgando a Iván Cepeda? Llega Iván Cepeda y lo va a demandar la empleada de servicio porque le debe unas prestaciones sociales. Y aparece Álvaro Uribe como el juez. ¡Hola! ¿Qué puede salir de ahí? ¿Sí? O sea, hay una enemistad, pero... ¿Sí? ¿Y a qué se refiere de amistad íntima? Que es el otro. Una amistad íntima es el que entra a la casa de uno y abre la nevera sin pedir permiso. Eso es una amistad íntima, ¿sí? Porque no es que usted lo conoce. Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Sí, ¿qué más que de los hijos? Ah, sí. No, eso no. Hablamos de amistad íntima, la persona con la que usted se va de viaje, con la que se comparte, la que se sientan a beber, ¿sí? Ese tipo de personas. Tanto la enemistad como la amistad íntima son muy difíciles de demostrar, a menos de que sea una cosa supremamente evidente, como en el caso que les digo de Cepeda y Uribe, ¿sí? Que es una cosa pues de conocimiento público, pues que los dos no se pueden ni ver, ¿cierto? Pero de resto, digamos, en personas que no son públicas, en personas de la vida cotidiana, es muy difícil demostrarlo. Pero sin embargo, hoy en día con redes sociales es lo de menos. Usted muestre, vea, mire el Facebook, vea, mire la foto, vea, vea. Sí, ahí está. ¿Sí? Como que no hay amistad ahí íntima, vea. ¿Sí? Es un tipo de cosas. Yo pienso que una persona, y más en un cargo como juez, debería primar el principio de ante la duda abstente. Hombre, si ya aquí yo me voy a abstener de esto, ¿para qué me voy a meter en un lío bien berraco aquí? Simple y llanamente tengo la duda y me abstengo. No. Y por eso Pero te digo, eso es... muchas veces ante cualquier cosita y me dicen, no, me declaro impedido, no, yo no me voy a ganar una sanción pendejamente por esto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que lo que pasa es que mi esposa tiene un primo que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que había un hermano que no sé qué, que trabaja para una empresa que está siendo demandada. Y uno, pero es que van, eso es una... No, pero yo quiero evitar huevonadas aquí, entonces no, que no me vayan a sancionar a mí por cualquier pendejada, venga a ver, ¿sí? Y sí pasa, los jueces tratan de ser muy cuidadosos con eso, tratan de evitar cualquier cosa, sobre todo por la sanción disciplinaria que se viene si usted no se declara impedido. Es que usted tiene la obligación de declararse impedido. Si usted no lo hace, estás faltando. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces sí, lo que vos decís, los jueces son muy cuidadosos con eso. Y no solo los jueces, en realidad todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, en el Congreso cada rato se da que van a dar una ley de, qué sé yo, para regular empresas de tecnología. Y me declaro impedido. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el hijo de mi esposa es youtuber. ¿Cómo así? ¿Y eso qué o qué? Pues YouTube es una plataforma de tecnología y si vamos a regular cuánta tecnología, pues... Pero es el hijo de la esposa, ¿cierto? Pero él no es una empresa de tecnología.
y tampoco es trabajador de YouTube, él simplemente monta contenido y, o sea, está como leve ahí, pero la gente ahí mismo levanta la mano, ¿sí me entendés? Cualquier pendejadita para evitar una sanción. Entonces puede que le digan, bueno, listo, sí, hágale. O que le digan, no te preocupes, que eso no tiene mayor influencia, ¿sí? Porque ahí no hay una relación laboral, no hay, no, ¿sí? Pero los funcionarios públicos tienden a ser muy cuidadosos con eso. O sea, cuando usted se acerca a posesionarse un cargo, usted, mejor dicho, tiene plastificadas ahí las causales, entonces usted siempre es con ellas ahí pendiente de cuándo es que le toque declararse impedido para evitar circunstancias. Entonces sí, eso sí ocurre mucho. Profe, y una pregunta. En el caso que planteó José, la persona sí sabía que había una causal para declarar impedido al juez, pero en caso de que esa persona no sepa y deja que continúe el proceso y más adelante se dé cuenta. Ahí sí, porque ahí usted no está actuando de mala fe. Antes el que está actuando de mala fe es el juez, ¿cierto? Que usted no tenía forma de saber eso, no podía conocer esa circunstancia. Entonces usted no lo pidió porque no sabía. Pero ya después eso se hace evidente por cualquier otra cosa y usted tiene las pruebas, claro, se puede hacer y se puede decretar la nulidad. ¿Listo? Y así la sentencia esté ejecutoriada, se puede llegar a esto. Ahí serían las causales de revisión y nos tendríamos que remitir específicamente al Código General del Proceso, artículo 354, donde están las causales de revisión. Pero dentro de las causales de revisión, yo no recuerdo que haya alguna por ese tema, ¿sí? Entonces, no sé, habría que revisar el artículo 354 del Código General del Proceso, porque la verdad no recuerdo que haya causal de revisión por eso. No me acuerdo. El artículo 354 dice, capítulo 6, revisión, dice artículo 354, procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. Y el que sigue después nos habla de las causales. El 355 habla de causales, de revisión, y hay numerales. El 1 dice haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos, es lo que está diciendo. Esos son documentos. Bueno, claro que si yo encuentro, por ejemplo, el acta de constitución de la empresa donde me doy cuenta de que el juez también es socio, pues sí, ahí podría ser, sí, ahí podría ser. Está ese numeral, está el 2, el haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. No, ese no. Hay varios. Haberse basado, es decir, son 9. Entonces, habría que mirar a ver si en alguno de ellos nos podemos ubicar para decir que hay un punto. Y se puede revisar la sentencia y tener en cuenta estas circunstancias. Y además, pues, de los procesos disciplinarios a que esto daría lugar, ¿cierto? Listo. ¿Alguna otra duda? Señor. Bueno, entonces vamos a dejar ahí y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Profe, una preguntita. Dígame. Para tener la grabación de la clase, ¿le escribo al correo? No, ya enseguida le explico.